Capítulo 1. La maravillosa creación de Dios. Comencemos nuestro primer capítulo de este libro hablando de algo genial, la creación de Dios. ¿Tienes idea de cuán maravillosa es la creación de Dios? Lee este capítulo y descubrirás un poquito de esto. Buena lectura. Todo lo que Dios hizo es el resultado de un plan, el resultado de su voluntad eterna. Dios es muy detallista y cuidadoso. En todo lo que hizo y creó, consideró los más mínimos detalles. Es por eso que debes conocer la voluntad de Dios. Y no solo conocerla, sino profundizar en ella para vivir en esa voluntad. En este primer capítulo, queremos que seas impactado con la grandiosidad y con los detalles de la obra de la creación de Dios y su trabajo para llegar hasta ti. Dios es grande, muy grande, y a pesar de que tú eres solo un joven, Él quiere habitar en ti. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Una buena manera de conocerla la tenemos al mirar la creación. La creación es como un escenario donde Dios te revela su voluntad. Por medio de la creación podemos percibir cuán sabio es nuestro Dios. Es inteligente, es bello. Lee los pasajes bíblicos que a continuación se muestran para entender aún más sobre lo que estamos hablando. Si los comparamos con todo lo que el Señor preparó para ti, estos versículos aún son pocos, pero son muy importantes y deben ser guardados en el corazón, pues describen lo interesado y preocupado que está Dios por ti. Dios dijo un día, todavía en la eternidad, cuando no existía nada además de Dios mismo, Él decidió manifestarse, darse a conocer, y esto lo hizo hablando. Cada vez que Él hablaba, algo ocurría. En Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este versículo dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿por qué este relato tenía que ser así de resumido? Porque para Él son suficientes los extremos que agrupan un conjunto.
Esto quiere decir que todo lo que hay entre los cielos y la tierra fue creado por Dios. Desde la inmensidad del universo hasta la partícula más pequeña que hay en ti. Querido joven, entre esos dos extremos, todo lo que existe fue creado por Dios. ¿Puedes comprenderlo? Lo que queremos es que entiendas cómo ocurrió la creación, cómo Dios hizo las cosas a partir de la nada. Para responder esta pregunta, leamos Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que Dios creó no existía antes. La creación es el resultado de su palabra. Todo lo que existe es el resultado de la palabra de Dios. Ahora, mira cómo interesante es. Tanto el texto de Génesis como el de Hebreos nos muestra que solo Dios tiene la capacidad de conjugar el verbo crear. ¿Qué es crear según la Biblia? Crear es traer a la existencia lo que no existe, a partir de la nada. Y únicamente Dios puede hacer eso. Vamos a usar como ejemplo tus zapatos. ¿Quién los creó? Tú puedes responder, claro, el ser humano. Es cierto, el ser humano tiene la capacidad de inventar y desarrollar algo, pero no de crear. La goma de la suela de tus zapatos se obtiene de los derivados del petróleo. ¿Y quién creó el petróleo? Dios. Luego, el ser humano usó el petróleo, que ya existía, para hacer la goma sintética. Entonces, él no trajo la goma de la nada, sino que la hizo a partir de lo que Dios ya había creado, el petróleo. ¿De acuerdo? Cierta vez, dos científicos, uno cristiano y otro no cristiano, estaban hablando sobre la creación. El que no era cristiano decía con mucho orgullo, tú dices que Dios creó todas las cosas, pero yo también voy a crear a un hombre. Ok, puedes crearlo, dijo el cristiano. Cuando el que no era cristiano estaba saliendo para hacer su trabajo, el cristiano le dio una palmadita en la espalda y le dijo, solo una cosa, crea tu propio barro. ¿Esto no es genial? ¿Tienes la convicción o no de que Dios es el único ser en este universo capaz de conjugar el verbo crear en la primera persona del singular? Basados en la Biblia y la palabra de Dios, podemos afirmar que únicamente Dios tiene la capacidad de crear, porque solo Él trae lo invisible a la existencia, las cosas visibles. La Biblia también dice que cuando miramos lo que Dios creó, podemos darnos cuenta de tres cosas muy importantes sobre Él: las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina. Mira, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20, nueva versión internacional. La maravillosa puesta del sol, la playa donde pasas las vacaciones, la luna y las estrellas que se suspenden en el cielo, tu mascota, en fin, todas esas cosas nos muestran cuán maravilloso es Dios. Él quiere mostrarte sus cualidades, su amor, misericordia, fidelidad y muchas otras cosas que solo Él mismo puede tener. Asimismo, quiere mostrarte cuán poderoso es, porque al fin y al cabo, ¿quién podría hacer las cosas tan perfectas? Además, podemos ver la naturaleza divina de Dios. ¡Qué maravilloso!, ¿cierto? Hay un versículo en la Biblia que hace una separación sencilla de la creación de Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice así: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Puedes ver cuál es la división? Cielo, tierra, espíritu humano. A partir de aquí, detallaremos un poco más esos asuntos. Pon atención. Queremos comenzar con una interesante pregunta. ¿Sabes cuál es la dirección de la Tierra? Seguramente sabes la dirección de tu casa, pero ¿cuál es la dirección de la Tierra? La dirección de la Tierra es
el tercer planeta del sistema solar, Vía Láctea. La Vía Láctea es solo una más entre billones de galaxias, y el sistema solar es solo uno más en medio de una inmensidad de otros sistemas en nuestra galaxia. Y ahí estás tú, un pequeño joven o jovencita que está leyendo este pequeño libro que habla sobre la creación de Dios. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella de quinta escala, es decir, no es una estrella muy grande comparada con otras, pero sí es muy caliente y brillante. Imagínate entonces cuán caliente y brillante es una estrella de primera escala de tamaño, o sea, de las más grandes. Nuestro planeta tiene una órbita alrededor del Sol, o gira alrededor de él junto con otros planetas de nuestro sistema solar, al igual que también lo hacen los asteroides, los cometas, los satélites naturales y muchos otros cuerpos celestes, y todo eso ocurre en el más perfecto orden y armonía. Cualquier cosita que salga fuera de ese orden puede comprometer la vida en la Tierra. Toda esa perfección no puede ser obra del azar. Haz una prueba. Toma 5 sillas y lánzalas hacia arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que todas caigan de pie y alineadas? Puede hasta haber una posibilidad, pero ¿después de cuántos intentos? Nuestro universo no fue creado después de varios intentos, fue creado por la palabra de Dios y fue una sola vez. No hubo borradores. Joven o jovencita, pese a la grandiosidad que tiene el universo, Dios te miró y te escogió. Lo que contemplamos, nuestro Sol, los planetas que orbitan a su alrededor, los satélites naturales que orbitan alrededor de los planetas, todo esto es fruto de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, nada de eso existiría. La Tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job capítulo 38 versículo 4 al 6. La tierra cambia como barro bajo el sello, y todo lo que está sobre ella se presenta como vestidura. Job capítulo 38 versículo 34. VR. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Job 38, 18. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Salmos capítulo 104, versículo 5. Versículo 24 y 25. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién o qué sustenta la Tierra? Si buscas la respuesta en un libro de física, te dirá que es la gravedad. Y es cierto, según la física. Pero si tomas la Biblia encontrarás la respuesta en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. NBD. El Hijo. En este versículo se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Él es Dios. Juan 1:1. Y sostiene todo el universo con su palabra. Dicho de esta manera sencilla, no solo la tierra, sino todo el universo son sustentados por la palabra de Dios. Nuestra Tierra, también llamada el planeta azul, por causa de la cantidad de agua, es maravillosa. ¿Quién estableció esa cantidad para que la vida existiera? ¿Quién estableció los límites del mar? ¿Cómo es posible que haya innumerables reservas y decenas de metros debajo de sus pies que forman fuentes, arroyos, ríos, y cuando el calor del sol los alcanza, se evaporan e irrigan las nubes?
¿Has oído hablar de la decantación natural? Este proceso consiste en el calentamiento de las aguas del mar. Sube solo el agua, la sal queda en el mar. Esas mismas aguas que se evaporan forman las nubes y después bajan en forma de lluvia. Las lluvias irrigan las grandes capas de agua, que son grandes reservorios, y dan así continuidad al ciclo de la vida hídrica para suplir a todos los seres vivos, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿No es esto maravilloso? La fotosíntesis, ¿la conoces? En resumen, ocurre cuando el sol entra en contacto con las plantas y estas extraen en la atmósfera el gas carbónico y producen su propio alimento, que es básicamente glucosa. Al producir glucosa, las plantas además producen el oxígeno, que es importantísimo para ti, y tú no pagas nada por él. Es totalmente gratis. ¿Quién te dio eso? ¿Qué ser humano es capaz de producir eso para más de 7 billones de personas que habitan en este planeta? ¿Es asombroso o no? ¿No es maravilloso? Y todo llegó a existir por la palabra de Dios. ¡Aleluya! El hombre. Ahora, hablemos de ti. Un joven o jovencita, ser humano, fuiste creado de una manera muy especial, como dice al final de Zacarías capítulo 12, versículo 1. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Este versículo no dice que Dios extendió los cielos, fundó la tierra y creó al hombre, sino que formó el espíritu del hombre dentro de él. Pues por medio del espíritu del hombre, Dios puede tener comunión con él. Observa qué curioso. En Génesis capítulo 1, versículo 11 dice, Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y en el versículo 12 del mismo capítulo leemos, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. En el versículo 21 vemos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Pero, ¿y el hombre? ¿De acuerdo a qué especie o género fue hecho? En Génesis capítulo 1, versículo 26 leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, con el propósito de que lo contengamos. Así como el guante fue hecho a la imagen y semejanza de la mano para contener la mano. Joven o jovencita, fuiste hecho de una manera maravillosa, como un vaso. Guarda este versículo en el corazón. Romanos capítulo 9, versículo 23-24, parte A. ¿Qué dice? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros. NBLH. Nosotros somos vasos para contener a Dios, y esos vasos creados de manera especial tienen 3 partes. Podemos ver eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 2 versículo 7 leemos, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Presta atención, querido joven o jovencita, nosotros tenemos un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Tenemos un alma y tenemos un espíritu, que es el soplo de Dios en nosotros.
El cuerpo está relacionado con las cosas físicas, materiales, el alma que está relacionada con las cosas psicológicas, y en ella tenemos tres partes con funciones importantes: la mente, la voluntad y la emoción. La mente es para pensar y planificar. La voluntad es para hacer elecciones y tomar decisiones. La emoción es para sonreír y llorar, entristecerse y alegrarse, amar y odiar. En lo más profundo de nuestro ser encontramos el espíritu humano, también creado por Dios, por el soplo divino, para tener comunión con Dios. Lo proyectó de una manera maravillosa. El salmista David, cuando reflexionó sobre la manera como el hombre fue creado, no tuvo vocabulario ni expresiones para manifestar la grandiosidad de la creación del hombre. Usó la expresión que es el objeto de este capítulo. Nos formó de un modo asombrosamente maravilloso, pues hay muchos detalles. Nuestra actitud. Ahora, en la práctica, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser tu actitud al percibir cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios al extender los cielos, establecer el universo en el cual nosotros estamos, fundar la tierra que no fue creada para que fuera un caos, sino para que sea habitada? Frente a todo lo que fue descrito, te ayudaremos a tener una actitud práctica basada en tres principios. 1. Adorar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hizo. Él no hace nada de manera irresponsable, improvisada o sin un propósito. 2. Gratitud. Ser agradecido con Dios por todo lo que Él hizo. 3. Temor. Tener temor de Dios no es simplemente tenerle miedo a Dios por el castigo que Él nos puede dar, sino tener temor a decepcionarlo, defraudarlo, entristecerlo, por no dar valor a todo lo que ha invertido en ti. Por último, queremos concluir este capítulo dándote un apoyo moral, un ánimo para que uses esta palabra para llevar a Dios a tus compañeros. Presenta a Dios a tus amigos, pero no de una manera mediocre, sino de una manera impactante. Al presentar el Evangelio, no hables de Dios como si se tratara de algo insignificante y simplemente religioso, porque tienes todo para hablar de Él, de una manera grandiosa, asombrosa y maravillosa. Basta con mirar la creación y presentarla como lo leíste aquí. ¿Quién más podría haberla hecho así? Solo Dios.